en la primavera de 1998, bajo el sol abrasador de Carolina del Sur, el arqueólogo Albert Goodyear se arrodilló junto a una trinchera excavada en las orillas del río Savannah y sostuvo entre sus manos algo que no debería existir. Era una lasca de piedra, trabajada por manos humanas, extraída de un estrato geológico que los análisis situaban en más de 50.000 años de antigüedad. El viento arrastraba el polvo del yacimiento, mientras Goodyear observaba aquella herramienta primitiva, consciente de que lo que tenía ante sí desafiaba todo lo que la arqueología americana había afirmado durante casi un siglo. Porque según el consenso científico, los primeros humanos no habían llegado al continente americano hasta hace aproximadamente 13.000 años, cruzando el puente de tierra de Beringia durante la última glaciación. Pero aquella piedra tallada y las miles que vendrían después susurraban una historia completamente diferente. La posibilidad de que América hubiera sido poblada decenas de miles de años antes de lo que cualquier libro de texto se atrevía a sugerir. El sitio arqueológico conocido como Topper, ubicado en el condado de Allendale, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una de las controversias más intensas de la arqueología moderna. Un lugar donde cada nueva capa de tierra excavada no solo revelaba artefactos antiguos, sino que sacudía los cimientos mismos de nuestra comprensión sobre quiénes fueron los primeros americanos y cuándo llegaron realmente a este continente. Para comprender la magnitud de lo que se estaba descubriendo en Topper, debemos retroceder y entender primero el paradigma científico que había dominado la arqueología americana durante décadas. Desde los años 1930, cuando se descubrieron las primeras puntas de proyectil Clovis en Nuevo México, la comunidad arqueológica había construido lo que se conocía como el consenso Clovis. La teoría de que los primeros pobladores de América fueron grupos de cazadores-recolectores que cruzaron desde Siberia a Alaska hace aproximadamente 13.000 años, cuando los niveles del mar descendieron durante el último máximo glacial y expusieron un corredor de tierra entre ambos continentes. Estos grupos, equipados con una tecnología lítica sofisticada, caracterizada por puntas de lanza bifaciales y acanaladas, se habrían expandido rápidamente por todo el continente siguiendo las manadas de megafauna del Pleistoceno: mamuts, mastodontes, bisontes gigantes y perezosos terrestres. El modelo Clovis no solo explicaba el poblamiento de América, sino que establecía un límite temporal infranqueable. Antes de Clovis, simplemente no había humanos en el continente. Cualquier evidencia que sugiriera lo contrario era recibida con profundo escepticismo, cuando no con abierto rechazo. Los arqueólogos que se atrevían a proponer cronologías más antiguas veían sus carreras manchadas por la sombra de la controversia, sus hallazgos sometidos a escrutinio extremo, sus métodos de datación cuestionados hasta el último detalle. Este ambiente académico hostil había silenciado durante décadas voces disidentes y había relegado al olvido potenciales evidencias de ocupación pre-Clovis. Albert Goodyear conocía bien esta historia de ortodoxia científica y represión académica cuando comenzó sus excavaciones en Topper en 1984. Inicialmente, su objetivo era estudiar precisamente la cultura Clovis, ya que el sitio había producido una extraordinaria cantidad de artefactos de este periodo. Durante más de una década, Goodyear y su equipo de la Universidad de Carolina del Sur extrajeron miles de herramientas Clovis del yacimiento, confirmando que este lugar había sido un importante campamento de fabricación de herramientas hace unos 13.000 años. La ubicación era ideal. Cerca del río Savannah, con abundantes afloramientos de chert, una piedra sedimentaria de grano fino, perfecta para la talla lítica. Los antiguos habitantes de Topper habían explotado estos recursos para crear sus características puntas acanaladas, raspadores, cuchillos y otras herramientas que definían su cultura material. Pero en 1998, movido por una corazonada y animado por algunos colegas, Goodyear tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera y potencialmente reescribiría la prehistoria americana. Decidió excavar más profundo, por debajo del estrato Clovis, en capas de sedimento que geológicamente databan de mucho antes del supuesto primer poblamiento del continente.
Lo que sus estudiantes comenzaron a extraer de aquellas capas antiguas dejó al equipo primero confundido, luego excitado y finalmente consciente de que estaban ante algo revolucionario. Aparecieron lascas de piedra, núcleos trabajados, herramientas rudimentarias que mostraban inequívocamente la intervención humana. No eran sofisticadas puntas Clovis, sino tecnología más primitiva, pero tecnología humana al fin. La estratigrafía del sitio Topper revelaba una secuencia fascinante. En la capa superior, a poca profundidad, se encontraban los abundantes artefactos Clovis, claramente fechados alrededor de 13.000 años. Pero por debajo de esta capa, separada por un estrato estéril de sedimento, que marcaba miles de años de ausencia humana, apareció lo que Goodyear denominó el nivel pre-Clovis, situado a mayor profundidad y en capas geológicas significativamente más antiguas. Y fue aún más abajo en lo que se llamó el nivel pleistocénico profundo, donde se encontraron los artefactos más controvertidos. Herramientas líticas en contextos estratigráficos que las dataciones por luminiscencia ópticamente estimulada situaban entre 50.000 y potencialmente hasta 80.000 años de antigüedad. Las primeras reacciones de la comunidad arqueológica fueron de incredulidad absoluta. ¿Herramientas de 50.000 años en América? Era simplemente imposible según todo lo que se sabía sobre migración humana, niveles del mar y poblamiento continental. Los críticos argumentaron que debía haber contaminación estratigráfica, que las piedras habían sido movidas por procesos naturales desde capas superiores a inferiores, que la datación estaba equivocada, que lo que Goodyear interpretaba como herramientas eran en realidad fracturas naturales de la roca producidas por procesos geológicos. El debate se encendió en conferencias arqueológicas, en las páginas de revistas especializadas, en acaloradas discusiones que a veces rayaban en lo personal. Porque lo que estaba en juego no era simplemente la edad de unos cuantos artefactos, sino la validez de un paradigma científico completo, la reputación de generaciones de investigadores, la necesidad de reescribir libros de texto, de reconsiderar teorías sobre migración humana, tecnología lítica y capacidades cognitivas de nuestros ancestros. Goodyear y su equipo respondieron a las críticas con más excavaciones, con análisis más rigurosos, con la participación de especialistas en múltiples disciplinas. Se realizaron estudios detallados de las supuestas herramientas para distinguirlas de fracturas naturales, aplicando criterios establecidos en arqueología lítica. Presencia de bulbos de percusión característicos del golpe intencional, patrones de lascado sistemático, aprovechamiento de ángulos específicos para crear filos, evidencia de uso en los bordes. Se trajeron geólogos para estudiar la estratigrafía y confirmar que no había perturbación de las capas, que cada nivel estaba sellado y protegido de contaminación. Se aplicaron múltiples técnicas de datación. Luminiscencia ópticamente estimulada, que mide cuándo fueron expuestos por última vez a la luz los granos de cuarzo en el sedimento. Datación por radiocarbono en los niveles superiores. Análisis paleomagnéticos del suelo. Los resultados fueron consistentes. Las capas profundas de Topper eran extraordinariamente antiguas, y los artefactos que contenían estaban en contexto primario. No habían sido movidos o contaminados. Pero la pregunta fundamental permanecía: si realmente había humanos en América hace 50.000 años, ¿quiénes eran? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué no dejaron más evidencia en otros sitios? ¿Y qué pasó con ellos antes de que llegaran los grupos Clovis decenas de miles de años después? Si esta historia continúa cautivándote, si deseas seguir explorando los misterios que desafían nuestro conocimiento del pasado humano, te invito a suscribirte a este canal, donde cada semana desentrañamos episodios olvidados y controversiales de nuestra prehistoria. Aquellos descubrimientos que obligan a la ciencia a repensar sus certezas y a admitir que aún quedan capítulos por escribir en la historia de nuestra especie. Las herramientas extraídas de las capas profundas de Topper no se parecían a las elegantes puntas Clovis encontradas en los niveles superiores. Eran más primitivas, más toscas, fabricadas con una técnica que los arqueólogos reconocían como percusión simple: golpear una piedra contra otra para producir lascas con filo.
No había la sofisticación bifacial de Clovis, no había acanalado de las bases, no había el retoque fino que caracterizaba las puntas de proyectil del Pleistoceno tardío. En su lugar, lo que emergía del suelo de Carolina del Sur eran núcleos de chert, de los que se habían extraído lascas mediante golpes directos, lascas con bordes cortantes utilizables, pero sin mayor elaboración, y algunos instrumentos que parecían raspadores o cuchillos simples. Para el ojo no entrenado, estas piedras podrían parecer poco más que fragmentos rotos al azar. Pero para arqueólogos como Goodyear y los expertos líticos que convocó para analizar el material, las características eran inequívocas. Orientación de las fracturas, ángulos de percusión, patrones de uso en los filos, ausencia de desgaste natural que produciría otro tipo de marcas. Estas piedras habían sido trabajadas intencionalmente por manos humanas, hace decenas de miles de años, en un continente que supuestamente estaba vacío de nuestra especie. La tecnología lítica, observada en los niveles antiguos de Topper, recordaba, en su simplicidad, a industrias del Paleolítico inferior y medio del Viejo Mundo, aquellas asociadas con Homo erectus o los primeros Homo sapiens, incluso con neandertales. Eran tecnologías premodernas, anteriores al desarrollo de las sofisticadas tradiciones del Paleolítico superior que caracterizaban a los humanos anatómicamente modernos de Europa hace 40.000 años. Esta comparación planteaba preguntas fascinantes y perturbadoras. ¿Podría ser que los primeros americanos no fueran Homo sapiens sapiens, sino otra especie humana arcaica? ¿Habría existido alguna población reliquia de homínidos más primitivos que alcanzó América en una época remota? La idea, aunque especulativa y sin apoyo en evidencia fósil alguna, no podía descartarse completamente en ausencia de restos óseos humanos en los niveles antiguos de Topper. Sin embargo, la mayoría de los investigadores, incluido Goodyear, consideraban más probable que, de ser genuinos, estos artefactos representaran una fase tecnológica muy temprana de Homo sapiens, grupos humanos que aún no habían desarrollado las tecnologías más complejas, que caracterizarían periodos posteriores, o que simplemente utilizaban la tecnología apropiada para las tareas que realizaban en ese momento y lugar específico. Después de todo, la complejidad tecnológica no es lineal ni uniforme. Diferentes grupos humanos han mantenido tecnologías simples y efectivas durante miles de años cuando éstas cumplían perfectamente sus necesidades de supervivencia. El contexto geológico de Topper proporcionaba pistas sobre el ambiente en el que estos supuestos primeros americanos habrían vivido. Durante el periodo correspondiente a las capas más profundas del sitio, hace entre 50.000 y 80.000 años, el planeta se encontraba en plena última glaciación, específicamente en la fase conocida como Marine Isotope Stage 4, un periodo de intenso frío global. Los niveles del mar estaban significativamente más bajos que en la actualidad, exponiendo vastas áreas de la plataforma continental, incluyendo el puente de tierra de Beringia entre Siberia y Alaska. Pero este corredor no solo era más ancho, sino que las condiciones climáticas en el extremo norte eran brutalmente inhóspitas, con temperaturas mucho más bajas que las que enfrentarían los grupos Clovis miles de años después. ¿Podría una población humana haber atravesado estas regiones árticas con tecnología tan primitiva? Los escépticos argumentaban que era altamente improbable que los humanos de ese periodo, por muy adaptables que fueran, carecían de la tecnología necesaria. Ropa adecuada, refugios eficientes, estrategias de caza especializadas, control avanzado del fuego, todas cosas que requieren cierto nivel de sofisticación cultural. Sin embargo, defensores de la ocupación temprana de América señalaban que no todo movimiento humano debía necesariamente pasar por Beringia. Existían teorías alternativas, aunque minoritarias y controvertidas. La posibilidad de migración costera bordeando el Pacífico, aprovechando recursos marinos y evitando los fríos extremos del interior. Incluso, propuestas aún más especulativas sobre navegación transoceánica primitiva o rutas por el Atlántico, ideas que la mayoría de arqueólogos rechazaba por falta de evidencia sólida. La ausencia de otros sitios comparables era quizás el argumento más poderoso
contra la validez de los hallazgos de Topper. Si realmente había poblaciones humanas en América hace 50.000 años, ¿dónde estaban los demás sitios? ¿Por qué Topper parecía estar solo en su antigüedad extrema? Los críticos señalaban que para aceptar una ocupación tan temprana de América, debería haber múltiples sitios independientes que mostraran la misma antigüedad, una distribución geográfica amplia, evidencia acumulativa que construyera un caso robusto. Un sitio aislado, por muy bien excavado que estuviera, podía ser una anomalía, un error de interpretación, un caso especial de geología confusa. Goodyear y sus defensores respondían que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, que la arqueología del Pleistoceno es extremadamente difícil, precisamente porque muchos sitios antiguos han sido destruidos por procesos geológicos cubiertos por sedimentos sumergidos por la subida del nivel del mar, o simplemente no han sido descubiertos aún porque nadie ha excavado lo suficientemente profundo en los lugares correctos. Recordaban que el propio paradigma Clovis había sido construido inicialmente sobre un número limitado de sitios, y que con el tiempo, la excavación continuada y sistemática había revelado miles de sitios Clovis por todo el continente. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con evidencias más antiguas si los arqueólogos comenzaban a buscar seriamente, excavando por debajo de los niveles Clovis, aplicando técnicas de datación a capas que tradicionalmente se consideraban prehumanas? De hecho, Topper no estaba completamente solo. En el mismo complejo de Allendale, sitios cercanos como Big Pine Tree y otros yacimientos del área comenzaron a producir artefactos de niveles antiguos similares, aunque ninguno alcanzaba la profundidad temporal extrema de Topper. Y más allá de Carolina del Sur, otros sitios en América habían reportado ocasionalmente evidencias problemáticas de ocupación pre-Clovis. Meadowcroft Rock Shelter, en Pensilvania, con fechas controversiales de 16.000 años. Monteverde, en Chile, con su nivel inferior aún más debatido. Pedra Furada, en Brasil, con sus supuestas fechas de 50.000 años, que la mayoría de arqueólogos rechazaba como artefactos naturales mal interpretados. El debate sobre Topper no era meramente académico, sino que tocaba cuestiones fundamentales sobre cómo hacemos ciencia, cómo establecemos verdades en arqueología, qué nivel de evidencia requerimos para abandonar paradigmas establecidos. El filósofo de la ciencia Thomas Kuhn había descrito cómo las revoluciones científicas ocurren cuando las anomalías se acumulan hasta que el viejo paradigma ya no puede contenerlas, hasta que la presión de las evidencias contradictorias fuerza un cambio de modelo explicativo. En la arqueología americana de finales del siglo XX y comienzos del XXI, estábamos viviendo precisamente ese proceso. El consenso Clovis, que había parecido inquebrantable durante décadas, comenzaba a mostrar grietas. El sitio de Monteverde, excavado meticulosamente por Tom DeLahey durante más de una década y finalmente aceptado por la comunidad científica en 1997, había establecido de forma definitiva que había humanos en el sur de Chile hace al menos 14.500 años anterior a Clovis y demasiado al sur para ser explicado por la rápida expansión Clovis. Este solo descubrimiento había obligado a reconsiderar el modelo completo. Si había pre-Clovis en Sudamérica, debía haberlo también en Norteamérica, porque los primeros americanos tuvieron que pasar por el norte para llegar al sur. Monteverde había abierto la puerta. Había legitimado la búsqueda de sitios pre-Clovis. Había demostrado que los disidentes del consenso no estaban necesariamente equivocados. En este contexto de paradigma en transición, Topper representaba no simplemente un paso más allá de Clovis, sino un salto gigantesco, una propuesta que no adelantaba el poblamiento de América unos pocos miles de años, sino decenas de miles empujando la presencia humana en el continente a una época que parecía francamente imposible. Para evaluar las afirmaciones extraordinarias provenientes de Topper, la comunidad científica recurrió a la batería más sofisticada de técnicas analíticas disponibles en la arqueología moderna. Cada aspecto del sitio fue sometido a escrutinio. La estratigrafía, las dataciones, los artefactos mismos, los procesos de formación del sitio, las posibles fuentes de contaminación.
El primer frente de batalla fue la estratigrafía. Los geólogos examinaron las capas sedimentarias de Topper utilizando múltiples líneas de evidencia para establecer su integridad. Se analizó la composición del sedimento, buscando discontinuidades o evidencias de perturbación. Se estudió la orientación de partículas microscópicas para detectar si había habido procesos de bioturbación. Esos movimientos causados por raíces de plantas o animales excavadores que pueden mezclar materiales de diferentes épocas. Se utilizó micromorfología, el estudio de láminas delgadas de sedimento bajo microscopio, para observar la estructura a nivel microscópico y confirmar que cada capa representaba un evento deposicional discreto, sin mezcla con capas adyacentes. Los resultados de estos estudios indicaron que la estratigrafía de Topper era generalmente buena, con capas bien definidas y sin evidencia obvia de perturbación masiva. Sin embargo, críticos señalaron que ningún sitio es perfectamente prístino, que siempre existen procesos post-deposicionales que pueden afectar la posición de materiales, especialmente en escalas temporales tan largas. El debate se volvió técnico, centrado en la interpretación de evidencias microestratigráficas, en la posibilidad de movimiento vertical limitado de artefactos pequeños a través de grietas microscópicas o por congelación-descongelación en ciclos glaciales antiguos. El segundo frente crítico fue la datación. Para los niveles Clovis, la datación por radiocarbono funcionaba perfectamente, proporcionando fechas consistentes alrededor de 13.000 años. Pero para las capas más profundas, más allá del límite efectivo del radiocarbono, que alcanza aproximadamente 50.000 años, se requirieron otros métodos. El equipo de Topper utilizó principalmente la luminiscencia ópticamente estimulada, una técnica que mide cuándo fueron expuestos por última vez a la luz solar los granos de cuarzo y feldespato en el sedimento, proporcionando así una fecha de cuando ese sedimento fue depositado. Esta técnica, aunque poderosa, tiene sus propias complejidades y fuentes de error. Requiere que los granos hayan sido completamente blanqueados por exposición solar antes de ser enterrados, asume que no ha habido exposición posterior a la luz y debe tomar en cuenta la dosis de radiación ambiental que los minerales han recibido desde su enterramiento. Los especialistas en luminiscencia que trabajaron en Topper tomaron múltiples muestras, realizaron análisis cuidadosos del contenido radiactivo del sedimento circundante, aplicaron protocolos rigurosos de medición. Las fechas que obtuvieron, situando las capas profundas entre 50.000 y potencialmente hasta 80.000 años, fueron verificadas mediante datación cruzada con otros indicadores geológicos y paleomagnéticos. No obstante, escépticos argumentaron que la luminiscencia tiene márgenes de error relativamente amplios, especialmente en sedimentos complejos, y que fechas tan extremas deberían ser verificadas con métodos adicionales completamente independientes, algo técnicamente difícil, dada la naturaleza del sitio y la ausencia de material orgánico datable en las capas antiguas. El tercer frente, quizás el más fundamental, era determinar si los objetos de piedra extraídos de las capas antiguas eran realmente artefactos o simplemente geofactos, piedras fracturadas por procesos naturales. Esta distinción es el desafío central de la arqueología lítica del Paleolítico profundo. La naturaleza puede producir piedras rotas que superficialmente se asemejan a herramientas. La congelación y descongelación puede fracturar rocas. Los ríos pueden llevar piedras que se golpean entre sí, produciendo fracturas. Los movimientos tectónicos pueden comprimir rocas hasta quebrarlas, incluso las pisadas de grandes animales pueden partir piedras del modo adecuado. Distinguir definitivamente entre artefacto y geofacto requiere experiencia, criterios sistemáticos y, a menudo, genera desacuerdo legítimo entre expertos. Para los materiales de Topper, Goodyear convocó a múltiples especialistas en tecnología lítica que examinaron las supuestas herramientas aplicando criterios establecidos: presencia de bulbos de percusión, la protuberancia característica que se forma en el punto donde un percutor golpea una piedra para extraer una lasca, ondas de percusión,
las ondulaciones concéntricas que irradian desde el punto de impacto, patrones de lascado múltiple que indican reducción sistemática de un núcleo bordes, que muestran microdesgaste consistente con uso como herramientas de corte. Algunos expertos quedaron convencidos de que al menos una proporción significativa de los materiales mostraba características inequívocamente antrópicas, es decir, producidas por humanos. Otros expertos, igualmente calificados, examinaron el mismo material y permanecieron escépticos, argumentando que las características observadas podían explicarse por procesos naturales o que el número de artefactos genuinos era tan pequeño que podía tratarse de contaminación de niveles superiores. Esta falta de consenso entre expertos resaltaba una verdad incómoda sobre la arqueología paleolítica. En ausencia de contextos extraordinariamente claros, como herramientas encontradas junto a huesos de animales con marcas de carnicería o en asociación directa con fogones o estructuras inequívocamente humanas, siempre existe un grado de interpretación subjetiva. Lo que un arqueólogo ve como un inequívoco artefacto humano, otro puede interpretar como un producto de la naturaleza. Esta ambigüedad intrínseca no significa que no podamos conocer el pasado, sino que debemos ser honestos sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre el grado de certeza que podemos alcanzar. En el caso de Topper, la situación se complicaba porque no había otros tipos de evidencia en asociación con las supuestas herramientas de las capas antiguas. No había restos de fauna procesada, no había estructuras de combustión, no había huesos humanos, no había otros materiales culturales, solo piedras, en un contexto estratigráfico antiguo. Este aislamiento hacía el caso mucho más difícil de defender frente al escepticismo razonable de la comunidad científica. Los estándares de evidencia para afirmaciones extraordinarias deben ser, apropiadamente, extraordinariamente altos, y Topper, a ojos de muchos arqueólogos, no alcanzaba ese umbral, al menos no de forma definitiva e irrefutable. Sin embargo, el trabajo en Topper continuó temporada tras temporada de excavación con equipos de estudiantes y voluntarios, removiendo cuidadosamente el sedimento capa por capa, tamizando cada cubo de tierra, registrando meticulosamente la posición tridimensional de cada artefacto potencial, tomando muestras para análisis múltiples. Se excavaron áreas extensas, no solo pozos de prueba, para entender la distribución horizontal de materiales y buscar patrones de actividad humana. Se implementaron controles metodológicos rigurosos para minimizar posibilidades de error o contaminación, y el material siguió acumulándose. Miles de piezas líticas de las capas pre-Clovis, cientos de las capas pleistocénicas profundas. Este volumen de material, en sí mismo, constituía un argumento. Si todo fuera error o naturaleza, ¿no sería extraordinaria la coincidencia de que tantas piedras naturalmente rotas se concentraran precisamente en este yacimiento? Por supuesto, escépticos respondían que la geología del sitio, con sus abundantes afloramientos de chert susceptible a fractura, podía explicar precisamente esa abundancia de piedras rotas sin necesidad de invocar presencia humana antigua. El sitio de Calico en California había sido un caso infame de esta problemática. En los años 1960 y 70, el famoso antropólogo Louis Leakey había defendido que miles de piedras rotas en Calico eran herramientas humanas de más de 100.000 años, pero la comunidad científica eventualmente concluyó que eran geofactos, productos de procesos geológicos naturales en una formación de aluvión antiguo. La lección de Calico advertía sobre los peligros de ver artefactos donde solo había rocas rotas, sobre la capacidad humana de encontrar patrones incluso en el ruido aleatorio, un fenómeno conocido como pareidolia aplicado a la arqueología. Mientras el debate sobre Topper se desarrollaba en conferencias y publicaciones científicas, un cambio fundamental estaba ocurriendo en la arqueología del poblamiento americano. El consenso Clovis, que había parecido monolítico e inquebrantable, se estaba desmoronando no por un solo descubrimiento, sino por una acumulación de evidencias pre-Clovis que surgían de múltiples sitios. Monteverde, en Chile, ya había establecido ocupación humana hace 14.500 años. El sitio de Paisley Caves, en Oregon, producía coprolitos humanos, heces fosilizadas,
datados en más de 14.000 años. Debra L. Friedkin en Texas mostraba una industria lítica pre-Clovis clara, con fechas superiores a 15.000 años. En Florida, el sitio sumergido de Page-Ladson revelaba artefactos y evidencia de procesamiento de megafauna hace 14.500 años. Gould, también en Texas, demostraba ocupación pre-Clovis con tecnología distinta a Clovis. Cada uno de estos sitios había pasado por su propio proceso de escrutinio y eventual aceptación, estableciendo firmemente que había humanos en América antes de Clovis, que el modelo de Clovis I estaba definitivamente equivocado. Para principios del siglo XXI, prácticamente ningún arqueólogo serio defendía ya que Clovis fueran los primeros americanos. La pregunta había cambiado. No era si había pre-Clovis, sino cuánto más antiguo era el poblamiento realmente, y quiénes eran estos primeros pobladores cuya tecnología y estrategias de supervivencia diferían de la posteriormente más visible cultura Clovis. Este cambio de paradigma creaba un contexto más receptivo para considerar evidencias de ocupación aún más temprana, pero las fechas extremas de Topper seguían siendo un salto demasiado grande para la mayoría. Existía una diferencia fundamental entre aceptar un poblamiento de 15.000 o incluso 20.000 años, fechas que aún encajaban razonablemente con modelos de migración a través de Beringia durante ventanas climáticas específicas de la última glaciación, y aceptar fechas de 50.000 años o más, que requerían repensar completamente no solo cuándo, sino cómo llegaron los humanos a América. Modelos genéticos basados en el estudio de ADN de poblaciones nativas americanas contemporáneas y antiguas sugerían que la divergencia entre poblaciones asiáticas y amerindias había ocurrido hace aproximadamente 25.000 a 30.000 años, con el evento de poblamiento del continente americano ocurriendo subsecuentemente, quizás hace 20.000 a 15.000 años. Estos modelos genéticos no apoyaban la idea de una presencia humana en América hace 50.000 años, a menos que se postulara una población extremadamente antigua que se hubiera extinguido completamente sin dejar descendientes genéticos en las poblaciones actuales, una idea posible pero altamente especulativa. Las evidencias paleoantropológicas del este de Asia, por su parte, mostraban que Homo sapiens, anatómicamente moderno, estaba presente en regiones como China hace 40.000 años, posiblemente antes, pero expandiéndose hacia las regiones extremas del noreste de Asia. Las áreas desde donde habría sido posible alcanzar América parecía ser un fenómeno más reciente del Paleolítico superior. ¿Podría haber habido alguna migración temprana de la que no tenemos evidencia clara en Siberia o Beringia? Algunos investigadores comenzaron a explorar modelos alternativos de poblamiento que podrían, en teoría, acomodar una presencia humana muy antigua en América. La hipótesis de migración costera proponía que grupos humanos podrían haber viajado a lo largo de las costas del Pacífico, desde el sudeste asiático hacia el norte bordeando China, Japón, Siberia, y luego hacia abajo por la costa americana, una ruta que habría evitado las regiones más inhóspitas del interior continental y habría proporcionado recursos marinos consistentes. Esta ruta habría sido viable durante periodos cuando el nivel del mar era bajo, pero desafortunadamente, la mayoría de las evidencias de tal migración estarían ahora sumergidas bajo decenas de metros de agua, debido a la subida del nivel del mar al final de la glaciación, haciendo extraordinariamente difícil su detección arqueológica. Sin embargo, algunos sitios costeros que han sobrevivido, como la cueva de Chiquihuite en México, con sus controversiales fechas de hasta 33.000 años, sugerían la posibilidad de ocupaciones costeras o de tierras altas muy tempranas. Otros investigadores proponían modelos de múltiples migraciones, con pulsos diferentes de poblamiento en momentos distintos, algunos quizás con tecnologías relativamente simples que dejaron poca evidencia arqueológica visible. Estas poblaciones tempranas podrían haberse extinguido o asimilado con posteriores migraciones, explicando por qué la señal genética de los nativos americanos actuales apunta a un poblamiento más reciente. Estas ideas eran intrigantes pero especulativas.
modelos que necesitaban ser respaldados por evidencia sólida antes de ser aceptados como explicaciones válidas. Mientras tanto, en Topper, las excavaciones revelaban algo más que reforzaba la complejidad del sitio. En los niveles intermedios, entre el Clovis, en la superficie y las capas pleistocénicas profundas, había estratos que producían artefactos claramente pre-Clovis, pero no tan extremadamente antiguos, como los niveles inferiores, fechados entre 16.000 y 20.000 años aproximadamente. Esta ocupación pre-Clovis intermedia se ajustaba mucho mejor con el emergente consenso sobre el poblamiento americano y proporcionaba evidencia sólida de presencia humana en Carolina del Sur miles de años antes de Clovis. De hecho, esta capa intermedia podría ser considerada el descubrimiento más científicamente robusto de Topper, con tecnología lítica claramente humana, estratigrafía clara y fechas que concordaban con otros sitios pre-Clovis aceptados. Pero esta capa intermedia era frecuentemente eclipsada en las discusiones por las afirmaciones mucho más controvertidas sobre las capas profundas, para Goodyear y su equipo. Sin embargo, la presencia de esta ocupación pre-Clovis robusta en los niveles intermedios demostraba que el sitio había sido utilizado repetidamente por grupos humanos a lo largo de milenios, validaba la metodología de excavación y hacía más plausible que las capas aún más profundas también contuvieran evidencia genuina de actividad humana, solo que de un momento mucho más remoto. La recepción del trabajo de Topper dividía a la comunidad arqueológica en varios campos. Un grupo, generalmente más tradicional y conservador, rechazaba completamente las afirmaciones sobre las capas pleistocénicas profundas, considerándolas producto de interpretación errónea de geofactos o de problemas estratigráficos no reconocidos. Este grupo no cuestionaba necesariamente la integridad o competencia de Goodyear, pero sí su interpretación de evidencias ambiguas. Un segundo grupo más abierto pero cauteloso suspendía el juicio reconociendo que las evidencias presentadas eran insuficientes para una conclusión definitiva, pero manteniendo la posibilidad abierta de que futuras excavaciones o descubrimientos pudieran validar la presencia humana extremadamente antigua en el sitio. Un tercer grupo menor, pero vocalmente entusiasta, apoyaba las interpretaciones de Goodyear, veía en Topper la evidencia largamente buscada de un poblamiento muy antiguo de América, y argumentaba que la resistencia de la comunidad mayoritaria reflejaba más conservadurismo disciplinario que evaluación objetiva de evidencias. Esta división no era única a Topper. Prácticamente cada sitio que había desafiado el consenso, Clovis había experimentado divisiones similares, con años o décadas de debate, antes de alcanzar algún grado de consenso. Monteverde había tomado casi 20 años desde su excavación inicial hasta su amplia aceptación científica. ¿Seguiría Topper un camino similar, eventualmente validado por acumulación de evidencias adicionales? ¿O permanecería como un caso ambiguo, eternamente debatido pero nunca definitivamente resuelto? Para imaginar lo que pudo haber sido Topper hace 50.000 años, si es que realmente estuvo habitado entonces, debemos reconstruir un mundo radicalmente diferente del que conocemos hoy. El clima global estaba sumido en una glaciación, con vastos mantos de hielo cubriendo Canadá, el norte de Europa y Siberia. Los niveles del mar estaban entre 60 y 120 metros más bajos que en la actualidad, exponiendo amplias plataformas continentales y creando puentes de tierra entre masas continentales ahora separadas. Pero el sureste de América del Norte, donde se encuentra Topper, no estaba cubierto de hielo. Esta región experimentaba un clima más frío y seco que el actual, pero no era un desierto ártico inhabitable. Los estudios paleoecológicos basados en polen fósil y otros indicadores ambientales sugieren que la vegetación era diferente. Menos bosques densos, más paisajes abiertos de pradera y sabana con arboledas dispersas, un hábitat que sustentaba una megafauna impresionante. Mamuts y mastodontes vagaban por estas tierras, junto con perezosos terrestres gigantes, équidos, camellos, bisontes de cuernos largos, ciervos y otros herbívoros. Depredadores como tigres dientes de sable, leones americanos y lobos gigantes seguían estos rebaños.
Era un ecosistema pleistocénico rico y vibrante, comparable a las sabanas africanas modernas, pero con una fauna completamente diferente, ahora extinta. Si grupos humanos habitaron esta región en aquel tiempo remoto, habrían sido testigos de este paisaje megafaunístico perdido. Imaginar su vida requiere considerar no solo su tecnología material, de la cual tenemos apenas atisbos en las piedras talladas, sino también su conocimiento ecológico, sus estrategias de supervivencia, su organización social. Con herramientas líticas relativamente simples, ¿cómo habrían obtenido alimento suficiente para sobrevivir? La caza de megafauna, que asociamos con culturas posteriores como Clovis, requiere tecnología de proyectil efectiva, organización grupal coordinada, conocimiento profundo del comportamiento animal. Con la tecnología primitiva evidenciada en las supuestas herramientas de topper profundo, la caza de grandes animales habría sido extraordinariamente peligrosa y posiblemente poco frecuente. Más probable sería una subsistencia basada en recolección de plantas, captura de animales pequeños, carroñeo de animales muertos, pesca en el río Savannah, un modo de vida generalista que aprovechara múltiples recursos según disponibilidad estacional. Los afloramientos de Chert en Topper habrían sido un recurso valioso en sí mismos, un lugar al que grupos nómadas podrían haber regresado repetidamente a lo largo de generaciones, para obtener piedra de calidad, para herramientas explicando por qué el sitio muestra evidencia de ocupación a lo largo de decenas de miles de años. Si las interpretaciones de Goodyear son correctas, la demografía de estos hipotéticos primeros americanos habría sido necesariamente pequeña. Quizás solo unos pocos cientos o miles de individuos dispersos por un continente vasto. Poblaciones tan pequeñas son extremadamente vulnerables a eventos climáticos, a cambios en disponibilidad de recursos, a enfermedades, a simple variación demográfica aleatoria que puede llevar a extinción. Es totalmente plausible que múltiples intentos de colonización de América pudieran haber ocurrido a lo largo del Pleistoceno, con la mayoría terminando en extinción local sin dejar descendientes a largo plazo. Solo las poblaciones más recientes, con tecnologías más robustas, densidades mayores y quizás ventajas genéticas o culturales específicas, habrían logrado establecerse permanentemente y expandirse para convertirse en los ancestros de las poblaciones nativas americanas históricas. Esta perspectiva, de intentos de poblamiento fallidos seguidos por colonización exitosa tardía, podría explicar la aparente contradicción entre evidencias arqueológicas problemáticas de ocupación muy antigua y evidencias genéticas de poblamiento más reciente. Las hipotéticas poblaciones antiguas habrían desaparecido sin dejar descendientes, siendo reemplazadas completamente por migraciones posteriores. Sin embargo, esta explicación, aunque satisfactoria en teoría, enfrenta el problema de que prácticamente no tenemos evidencia directa de estas supuestas poblaciones fantasma. No hay restos óseos humanos de antiguos americanos anteriores a 15.000 años aproximadamente. Los pocos restos esqueléticos más antiguos conocidos, como el cráneo de Lucía de Brasil, fechado en aproximadamente 11.000 años, ya son del Pleistoceno final y no aportan a la cuestión de ocupación mucho más temprana. ADN antiguo extraído de restos humanos en América no ha producido ningún linaje genético claramente anterior a las poblaciones asociadas con el complejo cultural general del poblamiento tardío del Pleistoceno. Toda la evidencia de ocupación extremadamente antigua se basa exclusivamente en interpretaciones de artefactos líticos, sin el contexto confirmatorio de restos humanos, sin evidencia de ADN, sin las múltiples líneas de evidencia convergentes que harían el caso irrefutable. Esta situación frustra tanto a los proponentes de ocupación antigua como a los escépticos. Los primeros lamentan que el campo no tome más seriamente las evidencias líticas que ellos consideran válidas. Los segundos insisten en que sin evidencia corroborativa independiente, las afirmaciones extraordinarias no pueden ser aceptadas. El río Savannah, que fluye junto al sitio de Topper, nos recuerda que los paisajes son dinámicos, que cambian constantemente.
A lo largo de 50.000 años, este río ha cambiado su curso múltiples veces, ha erosionado sus márgenes, ha depositado sedimentos en sus llanuras de inundación, ha sido testigo de incontables estaciones de crecidas y sequías. Cualquier evidencia de actividad humana en sus orillas está sujeta a estos procesos. Puede ser preservada en algunos lugares por enterramiento rápido bajo sedimento o destruida en otros por erosión. La visibilidad arqueológica del pasado profundo es inherentemente fragmentaria. Solo vemos lo que casualidad y geología han preservado y lo que casualidad y metodología nos permiten encontrar. Es posible, incluso probable, que mucho de la historia humana más antigua del continente esté permanentemente perdida, destruida por tiempo y procesos naturales, dejando solo atisbos confusos en sitios como Topper, donde circunstancias específicas permitieron algún grado de preservación. Esta realidad hace la arqueología del Pleistoceno profundo, extraordinariamente difícil y ambigua, y requiere que seamos humildes sobre lo que podemos realmente conocer con certeza sobre los momentos más remotos de la presencia humana en América. El legado de Topper trasciende las preguntas específicas sobre la validez de sus fechas más antiguas. Este sitio ha cumplido un papel crucial en mantener viva la discusión sobre los límites del poblamiento americano, en cuestionar constantemente nuestras asunciones, en recordar a la comunidad arqueológica que debemos permanecer abiertos a evidencias inesperadas. Albert Goodyear, quien falleció en 2021, dedicó las últimas décadas de su carrera a las excavaciones de Topper, defendiendo sus interpretaciones con la pasión de alguien convencido de haber tocado algo fundamental sobre nuestro pasado, pero también con la honestidad intelectual de reconocer las incertezas y la necesidad de más trabajo. Su legado no es un consenso establecido sobre ocupación de América hace 50.000 años, sino una metodología rigurosa aplicada a una pregunta controversial, una demostración de que la ciencia avanza explorando hipótesis desafiantes, incluso cuando la comunidad mayoritaria permanece escéptica. Otros investigadores han continuado el trabajo en el complejo de Allendale, excavando sitios adicionales, refinando técnicas de datación, aplicando nuevos métodos analíticos a las colecciones de artefactos. El debate continúa, informado por cada nueva excavación, por cada nuevo sitio pre-Clovis que se descubre en otras partes del continente, por avances en técnicas de datación y análisis lítico. Mientras tanto, la revolución en el estudio de ADN antiguo está proporcionando perspectivas completamente nuevas sobre el poblamiento de América. En la última década, los genetistas han extraído y secuenciado ADN de restos humanos de miles de años de antigüedad de múltiples sitios en América del Norte y del Sur. Estos estudios genómicos están revelando una historia de poblamiento más compleja de lo que modelos simples habían propuesto. Múltiples grupos con ancestrías ligeramente diferentes, evidencia de flujo genético entre poblaciones, patrones de expansión y reemplazo. Lo fascinante es que estos estudios genéticos, hasta ahora, no han encontrado evidencia de linajes profundamente divergentes que sugirieran poblaciones de 50.000 años de antigüedad. El contexto más amplio de la evolución humana global también informa el debate sobre Topper. En las últimas 2 décadas, hemos descubierto que Homo sapiens tiene una historia mucho más compleja de lo que pensábamos. Sabemos ahora que nuestra especie se cruzó con neandertales en Eurasia, con denisovanos en Asia, probablemente con otras poblaciones arcaicas aún no identificadas. Sabemos que la expansión de Homo sapiens fuera de África no fue un evento único hace 60.000 años, sino un proceso complejo con múltiples dispersiones, algunas que no dejaron descendientes actuales. Sabemos que grupos humanos alcanzaron Australia hace al menos 65.000 años, cruzando distancias significativas de mar abierto, demostrando capacidades marítimas sorprendentemente tempranas. En este contexto de complejidad y sorpresas continuas sobre las capacidades y migraciones de humanos antiguos, ¿es tan imposible imaginar que algún grupo humano pudiera haber alcanzado América hace 50.000 años? Quizás no imposible, pero sí improbable, sin evidencia convincente. Y esa evidencia aún no ha materializado de forma que satisfaga los estándares científicos de la mayoría de arqueólogos.
El principio metodológico que guía la ciencia es el de parsimonia. Entre explicaciones competitivas, preferimos la que requiere menos asunciones no demostradas, la que mejor se ajusta al cuerpo total de evidencia disponible. ¿Qué nos depara el futuro en la búsqueda de los primeros americanos? Nuevas tecnologías y metodologías prometen avances significativos. El análisis de ADN sedimentario, que puede detectar presencia humana y animal en sedimentos antiguos incluso sin restos óseos, se está aplicando a sitios arqueológicos y podría revelar presencia humana de formas previamente imposibles. Técnicas de imagen satelital y LIDAR están descubriendo sitios arqueológicos en regiones previamente inexploradas, especialmente en áreas tropicales densamente vegetadas donde la prospección tradicional era difícil. Excavaciones en plataformas continentales sumergidas, donde evidencia de ocupaciones costeras del Pleistoceno podría estar preservada bajo el mar, están comenzando a realizarse con tecnología submarina cada vez más sofisticada. Análisis de isótopos estables en huesos y dientes están revelando dietas y patrones de movimiento de poblaciones antiguas. Modelado computacional de rutas de migración basado en clima paleoclimático, niveles del mar antiguos y distribución de recursos está ayudando a identificar corredores probables que grupos humanos habrían seguido. Cada una de estas líneas de investigación tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del poblamiento americano en las próximas décadas. La historia de Topper es también un recordatorio de cómo funciona la ciencia en el mundo real, no como un proceso limpio de descubrimiento y aceptación inmediata, sino como un proceso a menudo desordenado de afirmaciones, debates, análisis crítico, revisión y eventual convergencia hacia consenso. Un consenso que siempre permanece provisional, sujeto a revisión con nuevas evidencias. Los científicos no son jueces imparciales que simplemente pesan evidencias. Somos humanos con nuestras propias ideas previas, con inversión en teorías que hemos defendido, con presiones de carrera y financiamiento que afectan qué investigamos y cómo interpretamos resultados. El progreso científico requiere tanto a los aventureros dispuestos a desafiar el consenso con ideas radicales como a los escépticos que exigen evidencia rigurosa antes de abandonar modelos establecidos. Ambos roles son necesarios. Sin desafío, la ciencia se estanca en dogma. Sin escepticismo, la ciencia se pierde en especulación infundada. Topper ha jugado el papel de desafío de provocación, forzando a la comunidad arqueológica a articular mejor sus estándares de evidencia, a examinar más cuidadosamente sitios que de otro modo habrían sido ignorados, a considerar seriamente posibilidades que previamente parecían demasiado radicales. Mientras nos adentramos más profundamente en el siglo XXI, la pregunta de ¿cuándo llegaron los primeros humanos a América? Permanece vibrante y activamente investigada. Cada temporada de campo trae nuevos descubrimientos, cada laboratorio produce nuevos análisis, cada investigador aporta nuevas perspectivas. Topper ocupa un lugar único en esta historia en curso, no como una respuesta definitiva, sino como una interrogación persistente, un sitio que nos recuerda que las preguntas más fundamentales sobre nuestro pasado aún no están completamente resueltas. Las piedras talladas de Topper, ya sean de 13.000, 20.000 o quizás, increíblemente, 50.000 años, nos conectan con ancestros remotos cuyas vidas son casi inimaginables para nosotros, pero cuyas acciones nos hicieron posibles. Cada herramienta es testimonio de manos humanas que trabajaron piedra con propósito, de mentes que resolvieron problemas, de grupos que cooperaron para sobrevivir en paisajes desafiantes. Estos objetos, preservados en el suelo de Carolina del Sur, son vínculos tangibles con nuestro pasado profundo, recordatorios de que somos parte de una historia mucho más larga y compleja de lo que podemos comprender completamente. Si estas narraciones de nuestro pasado más remoto, estas exploraciones de descubrimientos que desafían lo que creemos saber, estas historias de cómo la ciencia se enfrenta a lo desconocido y lo inexplicable, resuenan contigo y te hacen sentir la grandeza y el misterio del viaje humano a través del tiempo,
Te invitamos a seguir este camino de descubrimiento suscribiéndote, para que juntos continuemos explorando los capítulos olvidados y los enigmas no resueltos de la historia de nuestra especie, porque cada pregunta que hacemos sobre nuestro pasado es en última instancia una pregunta sobre quiénes somos y de dónde venimos.